vamos a conmemorar, a recordar que un día como hoy, hace 100 años, fue asesinado un dirigente social, un político progresista, Felipe Carrillo Puerto. Este año de 2024 lo vamos a dedicar a Felipe Carrillo Puerto. Va a ser un aniversario luctuoso y al mismo tiempo un homenaje permanente, porque Felipe Carrillo Puerto defendió a los mayas y además de impulsar el desarrollo en Yucatán en beneficio de la gente humilde, en beneficio de la gente pobre, es precursor de la defensa de los derechos de las mujeres. Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360. Les saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha este martes, que es, como ya escuchamos, la conmemoración de los 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, este revolucionario que luego fue también gobernador de Yucatán y con las características que mencionaba el presidente, un dirigente social, un defensor de las poblaciones vulnerables, particularmente los indígenas, las mujeres. Hoy se conmemora, pero también es el año de Felipe Carrillo Puerto, a propósito de todo esto. Así es, estimada, muy buen día. Por todo lo que significa esta gran carga simbólica y la recuperación de nuestra historia, ha dicho el presidente López Obrador, que son muchos los personajes que los dejaron a un lado precisamente para imponer una ideología, entre los que dejaron a un lado Lázaro Cárdenas, pero tantos más, el propio Felipe Carrillo Puerto, un exgobernador con una causa indigenista muy apegado a los mayas, ya lo bien comentabas, pero también por otra parte, pues a propósito de Yucatán, llama la atención lo que está pasando, la transformación de Yucatán, el reconocimiento que hace López Obrador de que es el estado más seguro del país. Pero por el otro lado, el reconocimiento que hace el gobernador panista Mauricio Vila de lo que significa el Tren Maya. O sea, no todos los panistas piensan igual, porque mientras la mayoría, incluyendo a Xóchitl Gálvez y a tantos más, dicen que pues no va a funcionar el Tren Maya, que no vale la pena, lo que dice el gobernador es contundente en materia turística y en materia también comercial, lo que significa el Tren Maya, esta posibilidad de enlazar a la entidad y darle una salida también por el Pacífico a todo el comercio yucateco, ¿no? Así es. Es un gran ejemplo Yucatán, este Yucatán que estamos viendo en estos días, de lo que hace una colaboración cercana y armónica entre el gobierno federal y un gobierno estatal, este gobierno que es panista, de Mauricio Vila, pero con el cual se ha trabajado muy bien, ambos lo reconocen, no es la primera vez que lo hacen, pero donde ya se están viendo los frutos de esa colaboración de una manera muy palpable. Entre otras cosas está el tema de la seguridad, pero también está el tema del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza allá en Yucatán. Ahora lo vamos a ver con detalle, pero vamos a enlazarnos con nuestro querido Miguel Arzate, que está allá, en donde están pasando los aviones, Miguel, y donde hace también calorcito por lo que se ve. ¿Hubo agua, Miguel? ¿Pudiste preguntar? Así es, Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Hoy nos tocó agua desde aquí, desde la base aérea militar de Mérida, Yucatán, donde se realizó la conferencia matutina del presidente López Obrador. Mucha información se puso sobre la mesa el día de hoy, mucha información relevante respecto a lo que está sucediendo aquí en la península de Yucatán. Y sí, como bien lo adelantabas, al iniciar la conferencia matutina, Jorge Armando, se habló de los resultados en seguridad de Yucatán. Se informó el día de hoy que esta entidad es la más segura del país, pero también se destacó la capacitación que tiene la policía de este estado.
En su momento, cuando se dio el reporte de seguridad, se mostró cómo la mayoría de los delitos se encuentran a la baja en la entidad, pero también se destacó la participación de las Fuerzas Armadas en obras de infraestructura, como cuáles, por ejemplo, obras como el Tren Maya y también el Parque La Plancha, que es una obra que se realizó pues con participación del gobierno del estado, pero una participación muy importante de las Fuerzas Armadas. Y en su momento el presidente López Obrador, cuando habla de este trabajo de rehabilitar las vialidades, las autopistas, las carreteras que pudieron haber salido afectadas por el paso de los camiones de carga que llevaban materiales para la construcción del Tren Maya, pues el presidente destaca, las Fuerzas Armadas participan en obras de infraestructura muy importantes para el país. Vale la pena recordar que de acuerdo con la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, una de las misiones del Ejército Mexicano es participar en obras que contribuyan al desarrollo del país. Y antes esta misión pues estaba un poco olvidada por otras administraciones y en esta administración el Ejército Mexicano está participando activamente, entre ellas el Parque La Plancha. Pero bien, Jorge Armando, Azul, nos tocó agua el día de hoy. Le pudimos preguntar al presidente sobre el tema del secuestro de los migrantes y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, es quien da la información el día de hoy. ¿Qué nos adelanta? Que sí, que se está investigando el delito de privación ilegal de personas y el presidente en su momento dice, algunos de los secuestros, hemos logrado la reducción en general del secuestro de este delito en todo el país y algunos secuestros son de migrantes y estos secuestros se deben porque los migrantes en su travesía por México suelen ser pues privados de la libertad por grupos de la delincuencia organizada para extorsionarlos. Jorge Armando Azul dio más detalles acerca de este caso. Por el momento, la investigación la realiza la Fiscalía del Estado y el presidente adelantó que hay confianza que con la administración del doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, se tenga un avance en las investigaciones de este caso. Pero Azul, Jorge Armando, también hablamos con el presidente acerca, en este marco de la conmemoración de los 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, un día como hoy de hace 100 años fue fusilado Felipe Carrillo Puerto, pero se recuerda su trabajo, la obra de Felipe Carrillo Puerto, el legado. Y le preguntamos al presidente sobre cuál es de las aportaciones de Felipe Carrillo Puerto, cuál es lo que está siguiendo la administración actual federal. Y el presidente nos adelantó que hay coincidencias entre Felipe Carrillo Puerto y la carrera política del presidente López Obrador. El presidente López Obrador trabajó con grupos indígenas y Felipe Carrillo Puerto también fue defensor de los grupos indígenas. Azul, Jorge Armando. Pues ahí lo tenemos al presidente, lo que te dijo. Lo que tiene que ver con el apoyo a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas, yo creo que se está haciendo bastante. Yo me formé en el trabajo en favor de comunidades. El neoliberalismo acabó con la política indigenista. Felipe Carrillo Puerto pues fue defensor de los pueblos indígenas, a diferencia de otros que apostaban a que ya no se hablara el maya, a que no se mantuviese la tradición, las costumbres, la organización social de los mayas, porque según ellos, en esa modernidad malentendida, eso significaba un atraso. No se era civilizado si se hablaba maya. Así pensaban muchos y todavía hay ese racismo, más que está soterrado, oculto, porque lo tenemos arrinconado ahora. Antes, hasta los intelectuales utilizaban
lenguaje racista, defendió a los mayas, defendió a las mujeres. Bueno, era tan extraordinario Felipe Carrillo Puerto, que entre otras cosas promovió el béisbol, luchador social importantísimo. Eso también tienen en común. Azul, Jorge Armando, ¿qué tal? El presidente destaca el trabajo como luchador social de Felipe Carrillo Puerto y detalló que, pues, ante una acción hay una reacción. Ya escuchamos al presidente cómo destacaba el trabajo en favor de los mayas, de los pueblos indígenas originarios de la península. El presidente dice, esto trató de ocultarse, de que la historia se olvidara, como si el tema indigenista, el hablar maya, fuera trazado. El presidente explicó que esto, pues bueno, tiene que recuperarse, e incluso en su momento dijo que va a haber con Paco Ignacio Taibo que se publiquen libros sobre la vida de Felipe Carrillo Puerto. El presidente dijo, pues ante una acción hay una reacción. Así lo explicó, escuchemos. ¿Qué pasa? Como todas estas acciones generan una reacción en contra, pues con el paso del tiempo se busca que se olvide la obra y las acciones de estos dirigentes, porque imagínense fundar el Partido Socialista del Sureste si ahora les parece mucho, ¿no?, hablar de populismo, imagínense de socialismo. Les da un patatús a los conservadores. Y como se llevaron a cabo acciones en beneficio de los mayas, pues se generó una reacción opositora muy fuerte, muy conservadora. ¿Cuánto sabemos de lo que hizo Carrillo Puerto? Muy poco. Entonces, sí, vamos a hablar con Paco Ignacio Taibo para que este año también haya reediciones de libros, se difundan. Muy importante esto que dice el presidente, difundir la obra, la vida de Felipe Carrillo Puerto en general. Ay, ¿se nos fue, Miguel? Ya no, aquí estoy, Azul, aquí estoy. Bueno, ya entró por llamada. Ahí te escuchamos, Miguel. Parece que estamos teniendo ahí unos problemillas de la señal. Pero decíamos, muy importante que se recupere no nada más la labor, sino lo que significó el impacto, el legado que tienen personajes como Felipe Carrillo Puerto en nuestra historia, que nos permiten explicarnos y también de alguna manera reivindicar cosas que hoy por hoy están más vigentes que nunca. Valores, por ejemplo. Así es, así lo destacó el presidente López Obrador, parte de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, Azul, Jorge Armando. Y por cierto, la pregunta para sondeo del día de hoy se expuso cómo Yucatán ha mejorado en seguridad, cómo ha mejorado su economía, el desarrollo, el bienestar de las personas. Le vamos a preguntar a las personas, si valoran que esto es cierto y si así es, ¿por qué lo atribuyen? Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Muy bien, estimado. Sale, Miguel. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante. Nos conectamos adelante. Y a propósito, ya nada más para cerrar este tema de Felipe Carrillo Puerto y para los jóvenes, pues, ¿qué es lo que se conmemora el día de hoy? ¿Quién fue Felipe Carrillo Puerto? Vamos a ver. ¿Vamos? De ojos claros y divinos,
Hoy recordamos a Felipe Carrillo Puerto, político y revolucionario socialista mexicano, que fuera gobernador de Yucatán de 1922 a 1924, año en que murió fusilado el 3 de enero, a manos de rebeldes de la Huertista, quienes se sublevaron ante el gobierno federal de Álvaro Obregón para impedir que impusiera a Plutarco Elías Calles. Un día como hoy, Felipe Carrillo Puerto fue capturado y llevado, junto con sus 3 hermanos y 8 personas más, al cementerio de Mérida, de donde nunca salió. Como gobernador de Yucatán, fue el primero en dar su discurso inaugural en lengua maya. Repartió más de 600,000 hectáreas, favoreciendo a 30,000 familias. Construyó caminos al interior del estado y conectó con varios centros arqueológicos que comenzaron a ser rescatados. Fijó el salario mínimo, creó cooperativas de producción y consumo y fue pionero en la promoción del control natal, y junto con su hermana, promovió el voto de la mujer. Fundó la Universidad Autónoma de Yucatán y 417 escuelas más en el estado. Este 2024, el gobierno federal ha decidido recordarlo. Inicia el año de Felipe Carrillo Puerto, el apóstol rojo de los mayas. Mañanera 360.